Vale. Bueno, tenemos entonces, como para nuestra sesión, tres lecturas asignadas. Eh, la, este texto de The Rule of Law and Its Virtue, traducido al español mal, insisto, creo yo, como El Estado de Derecho y su virtud. El capítulo 8 a 13 de del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, y el, la sección, ya de memoria no lo voy a saber, pero es la sección segunda, no, esa es la sección sobre el derecho político en la metafísica de las costumbres, que es la sección primera de la parte segunda de la metafísica de las costumbres. Y vamos a empezar por Raz, que es como lo que hemos estado como especificando o como trabajando de forma más clara el día de hoy. Joseph Raz es un jurista, filósofo, depende desde qué perspectiva se lo vea. Un jurista pues, es un filósofo del derecho, ¿no? Quizá es considerado como uno de los pensadores del mundo jurídico, del mundo anglosajón más importantes. Los dos temas, la obra de Raz es pues como bastante gruesa, pero creo que los dos temas que están de forma más presente en la teoría de Raz son el tema de la autoridad, cuál es la autoridad de la ley, por qué tiene autoridad la ley, y la segunda, lo que podríamos considerar o lo que se considera en el mundo anglosajón como legal positivism, o sea, el positivismo jurídico. Esas son como las dos líneas de investigación más presentes en la obra de Raz. Y Raz lo que hace de forma, me parece, muy solvente, es hacer una defensa del positivismo jurídico y una defensa de cómo desde el positivismo jurídico hay como una argumentación profunda sobre la autoridad del derecho. Esas creo yo que serían como las dos líneas básicas sobre las que discute Raz. Por cierto, también es fotógrafo. Tiene una página interesantísima. O sea, me gusta mucho eso de Raz, y me gusta en general como hablar un poco como de las cosas que hacen los filósofos, las filósofas en otros registros, porque bueno, pues uno lee a Raz, no es así como, alguno de ustedes me ponía, estoy en el Classroom, estoy súper entusiasmado con las lecturas, son una delicia, no sé qué, y yo decía, órale, pues, qué interesante, porque a mí Raz me parece un pensador fundamental, pero así como que me parezca una delicia y que me parezca divertidísimo, pues no, o sea, me parece un autor más bien árido y complicado, ¿no? Verdaderamente complicado. O sea, a mí me ha costado bastantes canas y bastantes horas, horas de escritorio, no necesariamente placenteras, diría yo, pero es muy interesante pensar que un positivista jurídico, un autor que yo diría que es más bien árido, o sea, eso es una apreciación personal, por supuesto, no me la tienen que comprar, se dedica a la fotografía y hace unas fotografías verdaderamente maravillosas. Si ustedes buscan así Joseph Raz Photographs, les va a salir es un blog que tiene él, que además es interesante porque en el blog tiene sus cosas jurídicas así súper técnicas,
y su fotografía toda abstracta, es como fotógrafo a blanco y negro en general. Bueno, ahí lo pueden buscar como para darle un poco de rostro al hombre detrás de las ideas. Bueno, entonces es un filósofo de origen israelí, educado en las universidades de élite de Inglaterra y pues por lo menos considerado por sus pares como uno de los pensadores más importantes de la filosofía del derecho de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ¿qué nos da Ras? Perdónenme, es que es esta hora que suena el celular así, que a las 7 sale todo el mundo de todos lados, y te empiezan a mandar 20,000 mensajes. Entonces, déjenme ponerlo nada más en esta cosa que dice no molestar para que no esté yo volteando. ¿Qué nos da RAS para nuestra discusión? Nos da, desde mi perspectiva, una aproximación muy, muy precisa a el concepto de imperio de la ley, que por eso me parece que es muy mala traducción, porque Joseph Ras no está hablando de Estado de Derecho en su artículo. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera todo el tiempo está hablando de un derecho construido estatalmente hablando. Vamos, eso es complicado en el contexto de la modernidad, pensar que un autor jurídico no está hablando desde el Estado, a menos que sea un anarquista, que no es el caso de Ras. Pero bueno, o sea, Ras no está hablando de lo que entendemos por Estado de Derecho. Está hablando de una de las partes, creo yo, de lo que constituiría el Estado de Derecho, que es esto que llamamos imperio de la ley. Y que también tiene una tradición larguísima en el pensamiento anglosajón, incluso ahí sí, mucho más larga que la propia tradición de Estado de Derecho. Aquí como una breve anotación de historia del derecho. La tradición anglosajona, y especialmente la tradición inglesa, se jacta de tener gobiernos, bueno, no gobiernos, de tener sistemas de gobernabilidad y sistemas jurídicos de corte constitucional o de corte moderado, o sea, donde está el poder como metido en la caja de las limitaciones jurídicas desde el siglo XIII. Bueno, incluso los ingleses luego la jalan más todavía hasta el siglo XI. Pero piensan que desde el siglo XIII, específicamente desde el año 1215, a lo mejor esto, todas las personas que hayan estudiado Derecho lo han oído ad nauseam, pero quienes no estudiamos Derecho no hemos participado como de esta historia. Según los ingleses, desde 1215, ellos tienen una forma de entender las relaciones entre derecho y política que podríamos llamar constitucional o moderada. En 1215, según la historia un poco mítica también de la Constitución inglesa, en 1215, los nobles y los pequeños propietarios ingleses se juntaron para exigirle al rey Juan sin tierra que promulgara, más que promulgara, que reconociera que estas personas tenían derechos que no podían ser quitados por la corona así de forma voluntaria, ¿no? Sino que tenía que haber, por ejemplo, para los impuestos tenía que haber cierta parlamentación, tenía que haber cierto acuerdo, para que alguien fuera juzgado, tenía que ser juzgado bajo lo que los ingleses llaman the due process of law, lo que a veces en la tradición romano-canónica llamamos debido proceso. Y bueno, según no me quiero extender como demasiado en eso, pero según los ingleses,
O sea, desde 1215 viven como en la avanzada de lo jurídico y nunca los vamos a poder alcanzar. Por cierto, el rey Juan Sin Tierra es este rey que se representa caricaturescamente en aquella película de Disney llamada La Espada en la Piedra, el rey ese este, que, que acumula y cobra impuestos a lo loco y se duerme con sus monedas. Ese es el rey Juan Sin Tierra. Digo, no lo digo como referencia histórica, ¿no? Sino como referencia de cultura popular. Ese es el rey Juan Sin Tierra y ese es el contexto en el que se supone se genera lo que podríamos llamar en la tradición anglosajona, constitutional government. Y entre otras de las cosas que se supone que están en el mundo jurídico inglés desde 1215, está el imperio de la ley. O sea, la presuposición de que de que debemos vivir en una situación en la que no imperen las voluntades, en la que no impere las pasiones de algún hombre en particular que gobierne, sino que lo que impere sea un consenso social y político sobre la legalidad. En fin, o sea, eso lo pongo como un poco de contexto histórico, como de dónde viene el concepto de imperio, eh, imperio de la ley. Ahora que, vamos, haciéndole así como fast forward a la historia de las constituciones y a la historia del pensamiento jurídico. Joseph Raz está 800 años después de, de esta, o por lo menos 750 años después de este supuesto hito de la historia constitucional. Perdón, sonó como algo que se rompía, de la historia constitucional inglesa. Bueno, ¿de dónde partimos? Ahora tengo que compartirles pantalla otra vez porque si no va a ser puro choro, sin ningún esquema. Esto ya lo usamos, ahora vamos a usar el pizarrón. Vamos a ver si qué tal nos funciona. Si mi letra es así algo incomprensible, por favor, háganmelo saber, para intentar mejorar mi caligrafía sobre la marcha. Bueno, con Joseph Raz, lo que queremos discutir o lo que queremos traer al cuento, como en la conceptualización del Estado de Derecho, es esto. El imperio de la ley. También les voy a compartir cuando terminemos esta sesión, les comparto la pizarra para que la tengan y no se pierdan. ¿Qué nos dice Raz? ¿Cuál es la pretensión básica del imperio de la ley? La gente, dice Raz, debe obedecer al derecho y regirse por él. La pretensión básica de esta tradición, que, insisto, según los ingleses viene desde 1215 o antes, es que las personas, las integrantes de una nación, deben regirse antes que por cualquier otra cosa por el derecho y regir su conducta por él. Entonces, ponemos acá, las personas deben obedecer
derecho y regirse por él. Esto tiene que ver con lo que les decía hace algunas, ya no sé si horas o minutos, sobre los diversos órdenes normativos que ha habido en la historia política social occidental. Por órdenes normativos, nos referimos como a órdenes del deber ser, ¿no? O sea, órdenes que tienen una expectativa de comportamiento en nuestro. Lo que dice Joseph Raz es que la tradición del imperio de la ley presupone esto, que las personas deben obedecer al derecho y regirse por él. Esto significa que antes de regirme por mis consideraciones morales, antes de regirme por mis consideraciones religiosas, o antes de regirme por consideraciones políticas, debería yo guiar mi conducta por el derecho, la pretensión básica de un orden constitucional que que pretenda tener imperio de la ley es eso, que las personas en general antes obedecen al derecho que a sus consideraciones morales. Esto, por supuesto, está lleno de problemas. Hay una aplicación que hizo la Universidad de Harvard, me parece que se llama The Moral Machine, la máquina moral, que, que puede servir bien como para ejemplificar todos los problemas que nos pueden suceder si es el derecho como la institución normativa predominante y ponemos las consideraciones morales a un lado. Esa Moral Machine lo que hace básicamente son unos automóviles, es como una calle dibujada, son unos automóviles. Y te va dando, esos automóviles están circulando y hay como, me parece que son 20 situaciones distintas. Y en cada situación tienes que elegir, o sea, van los automóviles circulando y los automóviles pueden, en cada situación, por ejemplo, te ponen dilemas morales, ¿no? Está la calle, el auto va a cruzar y hay, por ejemplo, en el carril 1 hay una mujer embarazada, en el carril 2 hay un perrito y en el carril 3 hay un niño. Entonces te pide que elijas entre alguna de esas tres opciones. Y se va como repitiendo el juego y al final te da tus resultados y te dice, no, pues en tus resultados mataste, siempre preferiste, por ejemplo, matar niños que matar mujeres embarazadas. O en tus resultados siempre preferiste matar mujeres antes que hombres, o hombres antes que mujeres, o animales antes que eh, qué personas. Bueno, y ahí pues, normalmente los resultados son muy sorprendentes porque uno no se está dando cuenta de qué va eligiendo por la rapidez del juego. Entonces, bueno, tiene problemas, desde luego hay muchos problemas. Kant los desarrolla muy bien en la metafísica de las costumbres. Nosotros nada más estamos leyendo de la metafísica de las costumbres la parte que se refiere al derecho, pero el libro empieza por el derecho y termina con la dimensión normativa moral, porque Kant piensa que son dos dimensiones que tienen que ir, que tienen que armonizarse. Bueno, Joseph Raz no piensa así y piensa que la tradición del imperio de la ley lo que nos exige, en primer lugar, es una obediencia al derecho y como irrestricta. Y para que tengamos esa obediencia al derecho o para que esa expectativa de obediencia se cumpla, dice Raz, el imperio de la ley, en el fondo, lo que defiende, o lo que, no sé si defiende es la palabra, eh, lo que posibilita es la autonomía de los seres humanos. Autonomía en
o sea, como poniéndonos, como a desagregar el significado de la palabra, quiere decir eh, reglas que uno mismo se da, ¿no? O autogobierno de uno mismo. Nomos, nomoi en griego, tiene que ver con la dimensión de dictar leyes. Y según Joseph Raz, el imperio de la ley tiene, esta es una expectativa. Vamos a ponerle aquí como un cuadrito. La expectativa es que las personas obedezcan el derecho y se rijan por él. Y lo que posibilita el imperio de la ley es la autonomía. La posibilidad de que los individuos tracen su plan de vida propio hacia futuro sin ser molestados. Ahora veremos qué significa eso o cómo es eso. Según Raz, hay 8 pues como características que describen al imperio de la ley y que dan vida a esta dimensión de la autonomía. O sea, la idea es que en tanto que el imperio de la ley me da autonomía, entonces tengo razones para obedecer el derecho. La autonomía, según Raz, es algo que no ha sido garantizado por cualquier tipo de ordenamiento jurídico, sino que es algo como muy específico de la tradición del imperio de la ley. Y Raz da, en el artículo que ustedes leyeron, da 8 características sobre el imperio de la ley, que básicamente son características que debe tener el derecho para poder pensar en términos de autonomía. Raz dice, y es importante recordarlo, que estas características no son no son como totales o absolutas, o sea, no se acaba el esquema del imperio de la ley en esas 8 características, pero piensa que estas 8 características son básicas, piensa que se podrían agregar más, o discutir si todas las que él pone son absolutamente indispensables. En el libro donde viene este artículo, en la bibliografía que yo les puse, que es este libro, que se llama Estado de Derecho, el concepto, fundamentos y democratización en América Latina, viene un artículo de un jurista gringo estadounidense que se llama Robert Summers, quien amplía hasta más del doble las características de lo que sería el imperio de la ley. Digo, o sea, como se los pongo ahí como ejercicio de que esto no es excluyente. ¿Cuáles son esas características que nos dice Joseph Raz? La primera, importantísima, es que todas las disposiciones jurídicas deben ser prospectivas, abiertas y claras. Esto es, el derecho, según Raz, busca regular las conductas de los individuos en el futuro, pero no castigar o regular conductas previas a su establecimiento. O sea, en ningún caso, el derecho podría pretender establecerse para juzgar algo que pasó hace 20 años o 30 años o para regular algo que está en el pasado. El pasado, pues, está en el pasado y ya el derecho poco tiene que hacer con, con eso, con lo que, o sea, una vez cuando se va a establecer el derecho no va hacia el pasado, sino va
hacia el futuro. Prospectivo es lo contrario a retroactivo. Ustedes sabrán muy bien que ese es como un principio básico, ¿no? A mí no me puedes aplicar una legislación de forma retroactiva. Bueno, entonces por un lado, tiene que ir a futuro el derecho, esto es estabilizar expectativas, y por otro lado, las leyes, las disposiciones jurídicas, más que las leyes, deben ser abiertas y claras. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho debe adaptarse, abrirse a las situaciones que se vayan presentando en el desarrollo social y no pretender que se ha hecho con parámetros como tan universales que puede abarcar todos los cambios en el tiempo. Y tampoco debe quedar ninguna duda sobre qué nos está diciendo una disposición jurídica. Entonces aquí hay como tres cosas básicas que tendría que tener una disposición jurídica. No puede ir para atrás, es para el presente y sobre todo el futuro, primera cosa. Segunda cosa, el derecho, por más bien trabajado que esté, no abarca la complejidad humana completa. Es decir, el desarrollo social y el desarrollo humano siempre va pasos adelante del derecho. Pensemos, por ejemplo, en la regulación de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, se desarrollaron esas tecnologías de forma mucho más rápida de lo que el derecho se ha desarrollado para regular ese tipo de espacios. Entonces, por eso el derecho siempre tiene que estar abierto. Nadie podría pretender que en una disposición jurídica están contenidas las actividades humanas de una vez y para siempre. Las sociedades humanas y sus conductas van cambiando y por lo tanto el derecho tiene que cambiar. Y siempre tiene que ser claro. Una disposición jurídica confusa lo que provoca de inmediato es el rompimiento de la expectativa de obediencia. Se necesita que las disposiciones sean perfectamente claras para que no haya duda de qué es lo que me está exigiendo el Estado que obedezca. Ese sería el primer punto. Disposiciones jurídicas prospectivas, abiertas y claras. Ahí lo tienen en el libro. La segunda, a ver, si están en la edición en español, estamos entre la página 20 y 24, y se desarrollan estos 8 principios. Segundo, las disposiciones jurídicas deben ser relativamente estables. Esto es, si queremos que el derecho funcione como un parámetro para la conducta, no puede haber una modificación constante de porque pues, la obediencia se volvería absolutamente inestable. O sea, por decir como una cosa así medio sonsa, si estamos modificando constantemente, de por sí en la Ciudad de México, el reglamento de tránsito es como una cosa completamente opcional, ¿no? Si si a eso, por ejemplo, le agregáramos que constantemente le estás cambiando las disposiciones que hay en ese reglamento, pues lo que creas es caos. No puedes tener la expectativa de que las personas obedezcan reglas de tránsito si las estás cambiando constantemente. Es decir, uno en una sociedad, si hay un reglamento de tránsito, pues este debe ser más o menos estable. Claro, se debe cambiar según las exigencias de la urbanización, pero no sé, si un año hay una disposición de que tales vehículos no circularán y al año por X razones, y al año siguiente resulta que esos vehículos siempre sí circulan, y 2 años después resulta que otra vez no circulan, pues eso lo que provoca es caos. Y eso lo que provoca es que pues, las personas sigan haciendo su vida
sin hacer caso, por ejemplo, al reglamento de tránsito que estoy citando en este momento como una disposición jurídica cualquiera, ¿no? Bueno, esto no quiere decir, o sea, que los ordenamientos deban ser estables. Esto no quiere decir que el derecho deba ser inamovible, ya lo habíamos dicho, sino que debe ser en alguna medida previsible. La autonomía, este conceptito que tenemos acá atrás, requiere de previsibilidad. Si yo quiero trazar mi vida a futuro, necesito, o sea, no leer el futuro, ¿no? Por supuesto, pero sí tener cierta noción de que ciertas cosas, de que ciertas cosas son previsibles. Tengo que tener como la certeza, por ejemplo, para usar como lo de los reglamentos de tránsito, que según las disposiciones que conozco, si tengo un auto, digamos, de 2015, tengo la posibilidad de que en la Ciudad de México y la zona metropolitana obtenga la calcomanía que me permite circular de forma circular diaria, ¿no? Lo que se llama calcomanía cero o doble cero. Si constantemente estás cambiando las disposiciones sobre lo que implica, lo que se necesita para tener calcomanía cero o doble cero, lo que generas es caos. Por el contrario, si más o menos es previsible, yo puedo con toda libertad, dentro de mis planes de vida, por ejemplo, comprarme un coche usado del año 2015, porque puedo suponer que ese coche usado del año 2015 lo pueda yo utilizar con una calcomanía que me permita circular diario por lo menos unos 6 o 7 años. Eso es previsibilidad, para eso la queremos, para poder tomar decisiones como de este tipo, que puede ser muy sonsa, pero que tiene un impacto decisivo en la construcción de autonomía. Entonces, el derecho debe ser previsible. Los ciudadanos requieren tener un ordenamiento jurídico estable como punto de partida para su proyecto de vida futura. Bueno, ese es el punto 2, disposiciones jurídicas relativamente estables. El punto 3, que dice Joseph Raz, es el establecimiento de disposiciones jurídicas particulares debe ser guiado por disposiciones jurídicas abiertas, estables, claras y generales. Esto es, la parte del ordenamiento jurídico que esté dedicada a regular dimensiones específicas, digamos el derecho administrativo, no puede crearse sin apego a las condiciones con las que se crean las disposiciones generales, por ejemplo, el derecho constitucional. Si esto no se cumpliera, la coherencia del derecho podría ponerse en entredicho, pues los encargados de crear ordenamientos particulares estarían habilitados para crear espacios normativos en contradicción con la dimensión general del derecho. Es decir, si yo pudiera poner cualquier disposición particular, aquí de lo que nos está hablando es de lo que muchas veces podemos denominar como jerarquía normativa. Lo que hablábamos hace rato, de que si esta discusión, de que si en la Tercera República Francesa la Declaración de Derechos tenía preeminencia o no sobre el orden constitucional. Eso que decíamos hace rato. Si yo no, si los distintos órdenes jurídicos, o los distintos, más que órdenes, los distintos instrumentos jurídicos que se pueden crear en una nación, no tuvieran como alguna referencia a un ordenamiento general, llámese constitución, lo que tendríamos en general, pues sería un caos, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, puede la constitución garantizarme que la jornada de trabajo no debe exceder las 8 horas, pero pues resulta que en el lugar donde yo trabajo hay una disposición administrativa que dice que no, que como están facultados para crear su propio, no sé, piensen que hay
¿qué se les ocurre? Pues, una oficina de gobierno cualquiera, digamos, para seguir con lo de tránsito, la oficina de gobierno que expide licencias. Y no, pues la Secretaría de Movilidad dice que no, pues que los que expiden licencias no importa que haya una disposición constitucional que dice que solo 8 horas, no, ni modo. Los que hacen, los que dan licencias, pues van a tener que trabajar 14 horas porque eso es lo que se necesita. Si eso sucediera, y yo no digo que no suceda, o sea, sí, por supuesto que puede suceder. Pero lo que nos dice Raz es, en la medida en que eso suceda y se convierta en una práctica como amplia, lo que tenemos es caos jurídico y imposibilidad de crear planes, imposibilidad de generar obediencia al derecho y, por lo tanto, imposibilidad de generar condiciones para la autonomía. Entonces, como la tercera condición del imperio de la ley. La cuarta condición, dice Joseph Raz, es la independencia del Poder Judicial tiene que estar garantizada. Esto es así porque se requiere garantizar la generalidad del ordenamiento. Si la independencia judicial está amenazada, piensa Raz, por otros poderes públicos o incluso por poderes de otra clase, poderes económicos, medios de comunicación, lo que ustedes gusten y manden, se abre la posibilidad de que las leyes se apliquen de forma discrecional. Es decir, el Poder Judicial debe tener como la posibilidad, más bien, más que tener la posibilidad, debe desarrollarse en un marco en el que no estén amenazadas sus decisiones, por ejemplo, por grupos criminales. El Estado está obligado a garantizarle al Poder Judicial, todo juez, toda jueza, que pueda decidir respecto a derecho y no inventarse decisiones o inventarse sentencias que impliquen discrecionalidad porque le están amenazando su vida, por ejemplo, ¿no? Eso pasa, lo sabemos. Una de las condiciones básicas para que piensa Raz, para que podamos vivir bajo una dimensión de imperio de la ley, es que la independencia del Poder Judicial tiene que estar garantizada. La quinta condición que dice Raz es que los principios de justicia natural en el contexto anglosajón quiere decir imparcialidad de los jueces, deben ser observados. Esto, por supuesto, está relacionado con el principio anterior de la independencia judicial e indica que nadie puede ser juez de su propia causa ni de los intereses de sus pares más cercanos. Es un principio que está encaminado a garantizar la idea de generalidad del ordenamiento. Y aquí voy a apuntar que el imperio de la ley apunta a una dimensión de justicia a la que Aristóteles llamó justicia universal. Esa justicia universal, pensaba Aristóteles, se basa en la idea de que en un orden republicano todas y todos los ciudadanos debemos ser idénticos, no sé si idénticos, pero iguales ante la ley. Si los jueces y las juezas son parciales, la posibilidad de pensarnos como iguales ante la ley, pues está completamente rota. O sea, si una sentencia depende de si yo tengo o no una buena amistad con un juez, o depende o no del apellido que tenga, o depende de mi color de piel, de mi origen étnico, pues entonces esta dimensión de justicia universal que, según Aristóteles, se expresaba en leyes abstractas y generales que igualan a los ciudadanos, está rota.
que yo no soy igual, entonces, ante la ley, sí depende mi color de piel, el idioma que hablo, mi orientación sexual, qué sé yo, para que un juez o una jueza decida. Entonces, principio 5, la justicia natural debe ser observada. Los jueces deben ser jueces, las judicaturas deben ser imparciales. Sexto principio, los tribunales deben tener poderes de revisión sobre la implantación de otros principios. Esto es, para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, deben tener esta facultad, porque de lo contrario, los poderes encargados de la creación del derecho pueden atentar contra los principios de generalidad, claridad y no retroactividad del derecho. Esto es, la división de poderes, pues, tiene que estar plenamente garantizada. El poder legislativo o el poder ejecutivo no puede hacer lo que se le dé la gana con las leyes. La coherencia del orden, las judicaturas están a cargo de mantener la coherencia del ordenamiento jurídico. 7, importantísimo, los tribunales deben ser fácilmente accesibles. Una excesiva burocratización del acceso a tribunales, barreras de tipo económico o social, dificultan la pretensión de que los ciudadanos adecúen su conducta respecto a derecho. O sea, podríamos suponer que la razón de ser de los tribunales en la historia de la humanidad tiene que ver con la solución pacífica de conflictos. Yo sé que lo que estoy diciendo tiene muchas aristas y puede tener muchas excepciones. Pero en general para eso existen. Para que yo no cobre venganza. O sea, no sé, porque yo tengo, o sea, cualquier cosa, tengo un departamento que yo rento y la persona a la que rento no me está pagando. Entonces, ¿para qué existe el ordenamiento jurídico y por qué los tribunales deben ser fácilmente accesibles? Para que yo no vaya y golpee al inquilino que no me está pagando y, y entienda la justicia como venganza. Pero si los tribunales no son fácilmente accesibles, o peor, si la justicia es tardadísima, pues lo que generas es condiciones para eso. Si ante una situación de injusticia como la que les estoy narrando, pues resulta que no puedo fácilmente ir a los tribunales, que hay 1000 trabas para que yo pueda iniciar un juicio de esta naturaleza, el juicio va a tardar 2, 3 años, qué sé yo. O sea, todas esas cosas que ustedes saben muy bien que pasan. Lo que nos dice Raz es, pues tú lo que estás haciendo es sembrar la semilla para, para la venganza. Si ante un conflicto o controversia, piensa Raz, los ciudadanos perciben que es más fácil intentar resolver por sus propios medios el conflicto, se crean entonces condiciones para una justicia paralela que atenta tanto contra la unidad del Estado como contra la efectividad del ordenamiento jurídico. Entonces, pues, nada de obediencia y, por supuesto, nada de imperio de la ley. Los tribunales terminan siendo una especie de adorno que tenemos por ahí. Último principio para abrir ronda de participaciones y si no, irnos al sagrado descanso para vernos mañana con el mismo entusiasmo que nos vimos al principio. Los órganos de prevención criminal dotados de discrecionalidad, a los órganos de prevención criminal dotados de discrecionalidad no se les debe permitir pervertir el derecho, dice Josep Raz. Entonces, se reconoce, ¿qué es lo que se reconoce en este principio? Piensa Raz, que ministerios públicos, policías, etcétera, se enfrentarán en su actividad a situaciones que no estarán previstas por la ley, en las que tendrán que improvisar pues para llevar a cabo su labor. Pero eso, la posibilidad de eso, o sea, reconocer que
el derecho no puede abarcar todas las situaciones a las que, por ejemplo, se va a enfrentar el Ministerio Público, no quiere decir que le debas dar, por ejemplo, en aras de la seguridad, derecho a los ministerios públicos o a la policía, pues, de hacer con el derecho lo que les ayude para capturar a un criminal que piensan que es decisivo. No pueden separarse, pues, no puede separarse el ordenamiento, ministerios públicos, etcétera. No pueden separarse del ordenamiento a tal grado que puedan crear otro derecho. Entonces, básicamente, digamos, como para resumir lo que nos está diciendo Raz en esto, queremos imperio de la ley, es decir, queremos gobernarnos bajo leyes consensuadas. Primero, el ordenamiento jurídico requiere unidad. Segundo, los órganos de justicia deben ser accesibles. Y tercero, el ordenamiento jurídico debe darnos cierta mínima expectativa de futuro si queremos como que el mundo, nuestro mundo social, como que obedezca a esas leyes supuestamente consensuadas. Bueno, aquí yo les estoy, perdón, les estoy como comiendo, como comiendo tiempo de participación y ya casi que en este momento tendríamos que cerrar, pero y nos veo ya con caras de un cansancio como difícil de manejar, por supuesto, ya es muy tarde, llevamos muchas horas de trabajo, pero si hay alguna participación, pues por favor la escuchamos y aunque no la atendamos completa, pues la anoto y mañana continuamos con ella. Adelante, Marcos, por favor. Doctor, muchas gracias. Es que me desconectó la computadora, el internet. Yo le tengo una pregunta. En su opinión, ¿habría alguna especie de paradoja? Porque vea, hablaba del ejemplo, rento mi casa habitación, en una lógica de imperio de la ley. Uh-huh. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, te escucho muy bien. Muchas gracias. Es que se quedó pasmada mi computadora. En una lógica de imperio de la ley donde se cumplen estas 8 condiciones de RAS, acude a un juez, ¿correcto? Pero entonces ese juez es imparcial, carece de independencia, etcétera. Y yo, siguiendo a RAS, voy a tener más incentivos de buscar una solución por mis propios medios que acudiendo al juez. Y eso provoca caos y disminuye la fuerza del imperio de la ley. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya viene mi pregunta. ¿No hay un elemento paradójico en su razonamiento de Ratz? Porque la ley me da autonomía, ¿correcto? Es la idea de Ratz, en efecto. Pero finalmente es un tercero el que decide. O sea, tengo una relación heterónoma en realidad. ¿Por qué? Porque Esa parte ya no me cuando queda. yo ejerzo mi autonomía para resolver un problema, la ley no me lo permite. Entonces, ok, ya te entendí. Una... Ya te caché. O sea, porque la idea es que si yo soy autónomo, entonces yo tendría la posibilidad de resolver ese conflicto sin la necesidad de acudir a un tercero. Ahí hay una muy buena... ya no me da tiempo como de profundizar y sería bueno empezar con esto mañana, pero ahí creo que algo que es muy interesante es la lectura de Locke,
Porque ¿qué es lo que dice, qué es lo que nos dice Locke? Todos los seres humanos somos racionales. Y en tanto que todos los seres humanos somos racionales, somos capaces de acceder a lo que Locke llama la ley natural, ¿sí? Y la posibilidad de impartir justicia. Entonces, según Locke, en el estado de naturaleza, todas nosotras, todos nosotros, estaríamos legitimados a esto, a hacer justicia por propia mano, en tanto que somos seres racionales. O sea, no necesitaríamos de ese tercero que nos está exigiendo RAS para la resolución de conflictos. Y nos dice Locke, bueno, y si la cosa es así, entonces ¿para qué demonios necesitamos al Estado? Los anarquistas, el pensamiento anarquista, la tradición anarquista te va a decir, pues para nada, ¿no? Es nuestro punto, al demonio con el Estado. Pero bueno, ni Locke, ni Rast, ni nadie está en esa tradición. ¿Qué nos dice Locke? La parcialidad humana y el egoísmo humano siempre está presente. Entonces, aunque presupongamos que todos son racionales, no podemos presuponer que todas las personas van a juzgar de forma imparcial, sobre todo si se trata de si sus propios intereses son los que están en juego. Se nos fue el querido Marcos. Se nos fue. Que me da cosas así. Ahí está, Marcos. Te nos fuiste un momento, Marcos. Entonces, la idea de Locke es, nosotros pasamos al estado civil o renunciamos al estado de naturaleza y a esta libertad ilimitada con la idea de que al renunciar a ella obtenemos un perfeccionamiento para la solución de conflictos, porque al nombrar jueces que no tienen que van a juzgar mi causa sin tener que ver conmigo, entonces yo lo que logro es quitar mi parcialidad de la solución del conflicto. Y según Locke, esto te daría mayor autonomía que la libertad ilimitada, porque la libertad ilimitada a lo que te va a enfrentar es como el desarrollo irrestricto del egoísmo. Pero, bueno, yo sé, Marcos, que no te respondo de forma completa, pero ya son 5 para las 8, ya quisiera cerrar para no abusar. Y nos vemos mañana y empezamos con esto. Me parece muy buena pregunta, me parece que es como una muy buena aportación y que nos da bien para empezar mañana con entusiasmo, con el entusiasmo del primer café de la mañana. Ahorita ya tenemos ya como la cruda del día. Bueno, pues les agradezco mucho a todas, a todos, su paciencia, su participación, su colaboración. Fer, muchísimas gracias por todo el apoyo institucional, administrativo, logístico y de toda clase. Y bueno, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Nada más, rápido, un Sí. anuncio técnico. Quien no haya podido aún ingresar al Classroom o no tenga el clave o algo así, les voy a... Se nos fue tu audio, Fer. Ya, perdón. Es que están aquí mis casitas jugando con mi cable. Y por favor, manden un correo. Ahí está en el chat. Es mariafernanda.algarra@uatx.mx para que yo les pueda dar acceso al Classroom a quienes falten y ustedes puedan descargar las lecturas que son pues importantes para el curso. Entonces, ahí está el correo, es mariafernanda.algarra@uatx.mx y ya en cuanto me lo envíen, yo los agrego a la plataforma del Classroom. Nada más, eso sería todo. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Pues buenas noches a todas, a todos. Que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches.